Seguimos en este recorrido que estamos haciendo sobre la temática de la proposición incluida en la oración compleja. Y nosotros en este recorrido hemos tratado de identificar cómo se construyen las representaciones lingüísticas de una situación en una oración. También hemos visto cómo se construyen, cuáles son las posibilidades que tenemos para construir en lenguaje en español las entidades de las que hablamos. Y hemos visto también cómo podríamos construir en lenguaje las circunstancias en las que se ubican las situaciones expresadas por los verbos. Hemos visto también en la última parte anterior a esta qué es lo que sucedía en cuanto a la introducción de situaciones explicativas, una situación como la causa o como la del fin, que permite explicar la situación del verbo principal. En este caso vamos a comenzar a dedicarnos a la construcción lingüística, a cómo se representan los complementos del verbo en el interior del sintagma verbal. Es decir, aquellas informaciones que son requeridas por el verbo en el sintagma verbal una vez que ya tenemos una información ascendida a la posición de sujeto de la oración. Vamos a estar trabajando entonces en el ámbito del sintagma verbal. Y para eso vamos a recordar la definición tradicional del verbo transitivo. El verbo transitivo, tradicionalmente, según una larga tradición gramatical, es aquel que en las escuelas nos han enseñado como aquel verbo que requiere que una información ascienda a la posición de sujeto y otra que aparezca en el interior del sintagma verbal como complemento objeto directo. Es decir, que en términos tradicionales, el complemento objeto directo depende o responde a la transitividad del verbo como requerimiento inmediato, directo, dentro del sintagma verbal. El complemento directo entonces va a ser lo que va a llevar nuestra atención en esta parte, en el comienzo de esta parte que vamos a encarar ahora. Los invitamos a ver la ficha que tenemos preparada. Si nuestra problemática es cómo se representan lingüísticamente las funciones sintácticas requeridas por el verbo y que quedan en el interior del sintagma verbal, en este caso nosotros nos vamos a dedicar a ver cómo se construyen los complementos verbales y vamos a comenzar por el complemento directo. Sobre todo porque estamos tomando muy en serio esta denominación de directo. Es directo porque es el que inmediatamente el verbo requiere en el interior del sintagma verbal, si es que apareció como requerimiento, como argumento. Y nosotros ya sabemos identificar un argumento como que una vez que el verbo, ya tenemos el sujeto de la oración. Entonces, una vez que tenemos el sujeto de la oración, si tenemos un interrogante, un requerimiento de información, que es qué o es a quién lo, entonces, en este caso, estamos frente al complemento directo. Un requerimiento de información como el que nos lleve hacia el complemento directo, nos va a llevar a la construcción de un sintagma nominal, porque si decimos que, lo que necesitamos presentar es una entidad, y las entidades se presentan a través de sintagmas nominales. Ahora bien, si el requerimiento de información era a quién lo o a quién la, seguramente porque el verbo nos lleva a un objeto de la situación que es una persona, entonces ese requerimiento a quien lo o a quien la nos va a llevar a construir el complemento objeto directo como un sintagma preposicional encabezado por la preposición a. Recuerden que nosotros ya habíamos comentado que existen lenguas en las que el complemento objeto directo es tan directo, es tan inmediato, que no se introduce mediatizado por ninguna preposición. En cambio, en español hay una excepción. Normalmente el complemento objeto directo, si es una cosa, si esa entidad es una cosa, es una idea, es una abstracción, es un sintagma nominal. Pero también puede aparecer como respuesta al interrogante a quién lo o a quién la, cuando se refiere el objeto que manifiesta la entidad que es objeto de la situación, suele ser una persona.
Entonces, en este caso, el complemento objeto directo en español puede construirse como sintagma preposicional. Esta es una particularidad del español. Y en definitiva, el complemento objeto directo nos presenta el objeto de la situación. Por esto lo llamamos complemento porque es obligatorio, objeto porque es el objeto de la situación y directo porque es el primero que el verbo reclama en el interior del sintagma verbal si es que ha aparecido este requerimiento, antes de que aparezca cualquier otro. Entonces, esto es el complemento objeto directo. Vamos a partir, para ejemplificar, las diferentes maneras de construir en palabras el complemento objeto directo con una oración en la que el sintagma nominal es Silvia y el sintagma verbal comienza con el verbo reconoció. Silvia reconoció. ¿Qué reconoció? La imagen desoladora. La imagen desoladora es el complemento objeto directo y es un sintagma nominal, conformado en torno a un sustantivo común. Y cuando un sintagma nominal está construido alrededor de un núcleo como sustantivo común, la manera más frecuente de encontrarlo desarrollado es a través de especificador y núcleo prima. En este caso, el núcleo prima contiene el núcleo imagen. Esta es la posibilidad más común, es la que responde al argumento que. Pero además, fíjense que la oración podría decir: Silvia reconoció que la imagen coincidía con la que había visto aquella tarde. Acá tenemos, en la función de complemento objeto directo, tenemos a una proposición incluida, que comienza con el subordinante que tiene como verbo incluido el verbo coincidía, y fíjense que dentro de la estructura de la proposición incluida, si el verbo interno es coincidía, nos planteamos, ¿coincidía con qué? Coincidía con la que había visto aquella tarde. O sea que todo esto depende del verbo incluido coincidía y queda dentro de la proposición incluida. Nosotros podríamos sustituir esta proposición incluida por un pronombre como eso. Silvia reconoció eso, que la imagen coincidía con la que había visto aquella tarde. Entonces es una proposición incluida sustantiva. Representa toda la entidad que es objeto, en este caso, es el objeto reconocido, porque fíjense que si el complemento objeto directo presenta el objeto de la situación, entonces nosotros vamos a encontrar la respuesta al que reconoció o a quien lo o a quien la reconoció, teniendo en cuenta cuál es el objeto reconocido. Si ese objeto es una cosa, si ese objeto es una persona. En este caso es una abstracción y esa abstracción está representada por una situación organizada en torno a un verbo incluido. Por eso aparece desarrollada como una proposición incluida. Una proposición incluida sustantiva, entonces, el objeto reconocido, que acá era la imagen desoladora, acá el objeto reconocido es todo esto, que la imagen coincidía con la que había visto aquella tarde. Entonces, ese objeto reconocido es una situación interna, esa es la entidad reconocida y nosotros esperaríamos que fuera desarrollada por un sintagma nominal, pero en lugar de un sintagma nominal aparece una proposición incluida. También podríamos decir, Silvia reconoció la imagen que había visto en sus sueños. En este caso, el objeto reconocido es la imagen que había visto en sus sueños. Presten atención a esto. Acá tenemos una proposición incluida que comienza en que contiene como verbo incluido a había visto, y había visto ¿dónde? En sus sueños, o sea que en sus sueños forma parte de la proposición incluida. Ahora bien, esta proposición incluida que había visto en sus sueños modifica a alguien. ¿Qué es lo que había visto en sus sueños? La imagen. O sea que modifica a un sustantivo antecedente. Entonces, esta proposición incluida es una proposición incluida adjetiva. Está cumpliendo una función adjetiva en relación con un sustantivo núcleo. ¿Qué tipo de construcción tenemos acá? La imagen que había visto en sus sueños. Todo esto
que además tenemos que tener cuidado de no separar, no poner, por ejemplo, la imagen complemento objeto directo y buscar otra función para que había visto en sus sueños, porque si hacemos eso, vamos a estar rompiendo esta unidad que es la que hace depender a toda esta incluida del sustantivo imagen. Una incluida sustantiva no puede ser separada en otra función del sustantivo al que modifica. Tiene que quedar dentro de la misma estructura. Entonces, todo esto, el objeto reconocido, la imagen que había visto en sus sueños, es un sintagma nominal de sustantivo común, formado por especificador la, núcleo prima todo el resto. Dentro del núcleo prima tenemos el núcleo imagen y ese núcleo está modificado entonces por una proposición incluida adjetiva. También fíjense que esto responde al argumento o al interrogante o al requerimiento de información que. Pero si la oración dice, Silvia reconoció a aquel hombre enigmático, ¿a quién lo reconoció? A aquel hombre enigmático. Entonces, a aquel hombre enigmático está conformado por un sintagma preposicional. Aquí entonces el objeto de la situación, es decir, el objeto reconocido, es aquel hombre enigmático. Pero como es una entidad humana, en español la construimos como un sintagma preposicional encabezado por la preposición a. El sintagma entonces que desarrolla el complemento objeto directo es un sintagma preposicional con núcleo en la preposición a complementada por aquel hombre enigmático. Y aquel hombre enigmático es realmente la entidad reconocida, o sea que está articulado en el interior de este sintagma preposicional. Y esto nuevamente es un sintagma nominal especificado y organizado en torno a un sustantivo común. También podríamos encontrarnos con que la oración dijera, Silvia reconoció a la persona que había entrado subrepticiamente a la casa abandonada. En este caso, el objeto reconocido es la persona que había entrado subrepticiamente a la casa abandonada. ¿A quién lo o a quién la reconoció? ¿A quién la reconoció? A la persona que había entrado subrepticiamente a la casa abandonada. O sea que, nuevamente, acá se responde al requerimiento de información a quien lo o a quien la, y eso nos lleva a construir el complemento objeto directo como un sintagma preposicional. ¿Cuál es la particularidad de este complemento directo? Está construido como un sintagma preposicional en el que a es la preposición y está complementada por lo que manifiesta a la entidad reconocida, que es la persona que había entrado subrepticiamente a la casa abandonada. Fíjense que acá nos encontramos otra vez con una proposición incluida, que es el comienzo de la proposición incluida, el encabezador, había entrado el verbo incluido, el verbo interno, y dentro de la proposición incluida ubicamos a subrepticiamente porque había entrado ¿cómo? Subrepticiamente. ¿Había entrado dónde? A la casa abandonada. Estas son informaciones que tienen que ver con el verbo interno, el verbo incluido. Por lo tanto, quedan dentro de la proposición incluida. Ahora bien, si nos preguntamos, ¿quién había entrado subrepticiamente a la casa abandonada? La persona. O sea que toda esta proposición incluida está modificando un núcleo sustantivo. Esta es una proposición incluida adjetiva, que queda dentro de la misma estructura que contiene al sustantivo persona. Entonces, en conclusión, todo esto es un sintagma preposicional, su núcleo preposición es a, el resto es el núcleo prima, el resto es el complemento de la preposición, que es un sintagma nominal especificado, la es el especificador, el resto es el núcleo prima, persona es el núcleo, y el resto es la proposición incluida adjetiva que modifica el núcleo sustantivo y que cumple una función como sintagma adjetivo especificativo. Veamos otra posibilidad de construir el complemento objeto directo.
Silvia reconoció a quien había entrado subrepticiamente a la casa abandonada. Si nosotros comparamos este modo de presentar el complemento objeto directo con este otro modo, nos podemos dar cuenta de que ambos son sintagmas preposicionales encabezados por la preposición a. Esa preposición a requiere un complemento y ese complemento se espera que sea un sintagma nominal porque ese complemento debe presentar a la entidad que es objeto de la situación de reconocer. La entidad reconocida, que es la persona que había entrado subrepticiamente a la casa abandonada. Pero en este caso, en lugar de encontrarnos como complemento de la preposición a, manifestando la entidad reconocida, no encontramos un sintagma nominal, encontramos directamente una proposición incluida que es quien había entrado subrepticiamente a la casa abandonada. Reconocemos la proposición incluida porque está encabezada por quién y tiene adentro una estructura que ya conocemos. Había entrado es el verbo incluido y los demás elementos tienen que ver con ese verbo incluido. Por ejemplo, nosotros podríamos pensar una reformulación que diga, supongamos, a ella reconoció Silvia. Si todo esto podría ser sustituido por un pronombre como ella, entonces es una proposición incluida sustantiva. Acá nos encontramos entonces con una proposición incluida sustantiva cuya función es la de complementar a la preposición que encabeza, que abre, que es el núcleo del sintagma preposicional que cumple la función de complemento objeto directo. Toda esta proposición incluida, entonces, que es sustantiva, es la que presenta a la entidad reconocida, al objeto reconocido. Y a esa entidad nos permite ubicarla no por el nombre, no por una característica, sino por una situación protagonizada por esa entidad, que es la situación de entrar subrepticiamente a la casa abandonada. Otra posibilidad de manifestar el complemento objeto directo es la que aparece en Silvia reconoció a Patricio. Patricio, en este caso, es el objeto reconocido. Como es una persona, está introducido a partir del requerimiento de información a quien lo reconoció y eso lleva a que el complemento objeto directo comience con la preposición a. El complemento de la preposición es directamente un sintagma nominal en el que lo único que encontramos es un sustantivo propio, porque como ya sabemos, el sustantivo propio no necesita especificador y tampoco necesita complementos. Él por sí mismo identifica a la entidad de la que estamos hablando. Y una última posibilidad que hemos anotado aquí en la última columna es Silvia lo reconoció, por ejemplo a Patricio, o Silvia la reconoció a la persona que había entrado subrepticiamente a la casa abandonada. Es decir que pueden aparecer las formas lo o la o los o las delante del verbo. No van a aparecer así como Silvia reconoció a la persona, etcétera, etcétera, ni Silvia reconoció a Patricio, sino que aparecerá como Silvia lo reconoció o Silvia la reconoció. En cualquiera de los dos casos, esta forma lo o la o los o las que aparece delante del verbo es un pronombre y como pronombre indica que para identificar a la entidad de la que estoy hablando la debo recuperar del texto, del resto del texto, porque puede haber sido nombrada en otra parte del texto y acá se ha decidido no repetirla, o del contexto, porque esa persona puede estar presente en el contexto en el que estamos hablando. Entonces, lo, la, los, las, cuando aparecen delante de verbo, son pronombres, cumplen la función de complemento objeto directo, pero lo, la, los y las
como son pronombres, no tienen significado en sí mismos, solamente tienen significado, yo les puedo atribuir significado si las relaciono con alguna persona que apareció en el resto del texto o que está presente dentro del contexto. Entonces, en este caso, lo, la, los, las son pronombres personales. Refieren a la persona ocupando completamente su función sintáctica de la misma manera que lo hace, por ejemplo, una proposición incluida. Cuando una proposición incluida introduce a la entidad complemento directo y solamente como complemento directo aparece la proposición incluida, de la misma manera el pronombre cumple completamente la función de complemento objeto directo. Cuando es en tercera persona, lo, la, los, las, o cuando es en primera persona, me, en el singular, o nos, en el plural, o en segunda persona, te, en singular, o los, las, a ustedes, cuando representa a ustedes. Entonces, recapitulando, las distintas maneras de construir el complemento objeto directo nos han llevado a ver que lo podemos construir como un sintagma nominal en torno a un sustantivo común. Lo hemos podido encontrar con una pequeña complejidad en esa misma estructura de sintagma nominal especificado, con una proposición incluida adjetiva que modifica el núcleo sustantivo. Pero también lo hemos podido encontrar cuando responde al requerimiento a quien lo o a quien la, lo hemos podido encontrar como un sintagma preposicional. Y como un sintagma preposicional, la entidad, que es objeto de la situación, aparece desarrollada por un sintagma nominal que complementa la preposición a. Ese sintagma nominal puede ser un sintagma nominal especificado cualquiera, como acá, aquel hombre enigmático. Puede ser un sintagma nominal especificado que tenga una proposición incluida adjetiva, que modifica el núcleo sustantivo. Puede ser ese complemento de la preposición, puede ser solamente una proposición incluida, que es lo único que aparece complementando a la preposición. Puede ser un sustantivo propio, que complementa a la preposición, o puede ser alguno de estos pronombres, lo, la, los, las, a los que podemos ubicar fácilmente porque fíjense que son aquellos mismos pronombres que aparecen en el requerimiento de información que nosotros nos hacemos. ¿A quién lo reconoció? ¿A quién la reconoció? ¿A quiénes los reconoció o a quiénes las reconoció? Entonces, en definitiva, tenemos una posibilidad de construir el complemento objeto directo como sintagma nominal o como sintagma preposicional. Pero también el complemento objeto directo puede ser solamente un pronombre que aparece antes del verbo y que cumple él solo la función de complemento objeto directo en nombre de una entidad determinada. Porque si yo digo, Silvia reconoció a Patricio, o en todo caso reformulo, Silvia lo reconoció, cuando digo Silvia lo reconoció, lo cumple la función de complemento objeto directo siempre y cuando yo le pueda dar un significado. ¿A quién lo reconoció? A Patricio. O sea que lo cumple la función complemento objeto directo, pero en nombre de Patricio, que es la entidad a la que se está refiriendo. Y además, estas palabras que pueden llevarnos a confusiones en los primeros tiempos de análisis gramatical, lo, la, los, las, cuando tenemos en cuenta la clasificación de palabras, fíjense que podrían confundirse con el artículo. Estos no son artículos, porque si aparecen delante del verbo, son pronombres. Los artículos, como ustedes ya saben, los, las, lo, la, el, los artículos son determinantes, o sea que como determinantes cumplen la función de especificador de sintagmas nominales, o sea que van a aparecer solamente o delante de sustantivo o delante de adjetivo, en todo caso, pero nunca delante de un verbo. Si van delante de un verbo, lo o la no puede ser un artículo, es un pronombre.